Este programa llega a ustedes gracias a Bienvenidos sean ustedes a un programa más de Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Somos Community Care y a la Fundación Dr. Ramón Tallá por el apoyo. Esta semana contamos con la presencia del Dr. Robert Paulino Ramírez, médico virólogo, microbiólogo, investigador, con el que vamos a conversar sobre cómo podemos prevenir enfermedades y los últimos conceptos que hay sobre el virus de inmunodeficiencia humana. Regresamos en breve. Estamos de regreso con el programa de Vida y Salud en Comunidad y como dijimos, esta semana tenemos el privilegio de repetir de nuevo a una persona que apreciamos por su capacidad intelectual, académica y además por sus dotes de investigador, que es el doctor Robert Paulino. Bienvenido, Robert. Muchísimas gracias, doctor, y estar en casa otra vez, o sea que no hay que darme la bienvenida, ya soy parte de la... Así es, tú eres parte staff. ya del programa. Pero como es tradición, aunque lo vamos a resumir, tú eres Paulino y Ramírez. Efectivamente. Por si alguna persona no ha podido ver alguno de los programas en los que tú has participado, sí, vamos a hacer un resumito de dónde vienen los Paulinos y los Ramírez. Y en segundo lugar, tu trayectoria desde tu colegio hasta tu formación al día de hoy. Bueno, mi madre y mi padre son más cibaeños que el queso de hoja con casabe, así que yo podría solicitar la segunda ciudadanía santiaguera y vegana. Okay. Ambos, mi padre es de La Vega, mi mamá también, duraron un tiempo viviendo en La Vega, papi en Santiago también, y bueno, ya luego se mudaron hacia Santo Domingo donde yo nací. Yo nací no muy lejos de aquí, en el Luperón, así que somos vecinos. Sí. Y bueno, nada, estudié ¿Cuántos aquí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos dos solamente, mi hermana y yo soy el mayor. Okay. Somos una familia pequeña, al menos nuestro núcleo familiar, somos dos solamente. Igual mi hermana tiene de 3 niñas, que son mis sobrinitas, también son una familia, dos sobrinitas pequeñas. Y bueno, yo pasé prácticamente toda mi infancia y adolescencia aquí en Santo Domingo, donde estudié primaria y bachillerato. Luego me fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar medicina. Y luego me fui a hacer un posgrado a Michigan, donde estudié microbiología, como usted mencionó en la introducción. Pasé unos años allá, luego me fui a Nueva York, donde estudié enfermedades infecciosas y VIH. Fue precisamente en ese momento en el que empecé a trabajar en la parte clínica de personas que viven con VIH. En ese periodo de tiempo iba a República Dominicana, precisamente porque las características del manejo y el abordaje en Estados Unidos es muy diferente a lo que pasaba aquí. Y había muchas cosas clínicas que uno no veía, y aquí yo sí la veía. Volví a República Dominicana y luego me volví a ir a Inglaterra a estudiar enfermedades tropicales. De ahí, obviamente, empecé a trabajar con la parte de enfermedades tropicales. Hice una especialización en virus emergentes y manejo de unidades de alto riesgo y una maestría en salud pública. Entonces, como usted puede ver, he hecho muchas cosas de laboratorio mezclado con la salud pública, la parte clínica. Y bueno, ya tengo 15 años en la docencia, específicamente en la Universidad Iberoamericana, donde empecé y todavía continúo. Y ahora
En el 2017 creamos el Instituto de Medicina Tropical en UNIBE, que es un centro dedicado a la investigación en ciencias de la salud. Específicamente empezamos con enfermedades infecciosas, porque obviamente esa era mi área, pero se ha ido ampliando a muchísimas áreas nuevas. Y, y bueno, ahora soy su investigador principal. Así que tengo varios sombreros entre la docencia, la investigación, que es lo que más tiempo le dedico. En estos últimos años he trabajado mucho con enfermedades emergentes, todos los brotes que han ocurrido en nuestro país, monkeypox, Zika, chikungunya en su momento, y obviamente mi línea de investigación de toda la vida, que es prevención y manejo del VIH. Muy bien. Así que por ahí es que ha ido Como la este es cosa. un programa, Robert, eminentemente educativo para la población en general, creo que al televidente se le ocurrirían dos preguntas. Número uno, ¿qué son las enfermedades infecciosas? ¿Por qué se le acuña el término tropicales? O sea, ¿cuáles son los trópicos? Sí, específicamente. Y por último, ¿qué son enfermedades emergentes? O sea, en ese orden. Muy interesante. Las enfermedades infecciosas son todas aquellas que están asociadas con microorganismos. Pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos. Y obviamente por su naturaleza son comunicables, es decir, que se pueden transmitir a otras personas. Y como tú mencionas, son microbios. Efectivamente, de hecho Que para poderlo ver, necesitamos equipos para poderlo observar. En algunos casos como la bacteria, microscopio, y en otros casos como los virus necesitamos tener técnicas moleculares como la PCR para poder identificar su presencia, porque visualmente los microscopios regulares que nosotros utilizamos no funcionan muy bien. O sea que ni siquiera el microscopio puede, algunos Ahí de estos existen algunos como los microscopios de barrido electrónico, pero son microscopios que se utilizan para investigación. No lo tenemos. Poco accesible. Efectivamente, cuestan mucho, necesitan una infraestructura muy determinada. En nuestro país tenemos, pero no se utilizan necesariamente para el diagnóstico, sino que se utiliza para fines de investigación. Por lo tanto, tenemos que buscar formas de identificación alterna para poder identificar, por ejemplo, a los virus. Si estos microorganismos ocurren influenciados por la temperatura, por el clima, por la geografía, entonces se le conocen como enfermedades tropicales, porque se encuentran en el trópico. Es decir, los dos trópicos, trópico de Capricornio y trópico de Cáncer, son los dos espacios que geográficamente le llamamos trópicos. Una importancia para aquellos estudiantes que están en la secundaria. Efectivamente. Que por qué razón tienes que aprender de eso. revisar lo que es la geografía. Esto es una importancia práctica en el sector salud de lo que es la geografía. Los trópicos, ¿no? Efectivamente. De Capricornio y Cáncer. Y de Cáncer. Sí. Y en el centro el Ecuador. Entonces la mitad del mundo. Exactamente. Entonces todo eso facilita por las características de la temperatura que algunos microorganismos sean más probables que se puedan transmitir en esos espacios. Y por ende, cuando buscamos la epidemiología de ello, vamos a darnos cuenta que si hay mucho calor, si hay menos calor, si hay más humedad, si hay menos humedad, pues entonces se transmiten más durante un periodo determinado del año. Por ejemplo, enfermedades tropicales. El dengue es una enfermedad tropical porque se beneficia de los cambios de temperatura. Y cuando ellos son nuevos y nunca lo hemos conocido, o sea, es decir, nunca se han identificado como algo que pueda causar algún tipo de dolencia en los seres humanos, entonces se le conocen como enfermedades emergentes, porque es un microorganismo que es nuevo o que probablemente lo conocíamos, pero no sabíamos que estaba asociado con algún tipo de condición de salud. Por ejemplo, en el 2015, cuando se identificaron los casos de Zika en Brasil, no se pensaba que iba a pasar nada, porque ya sabíamos que el virus de Zika existía, pero se convirtió en un virus emergente porque se asoció a alteraciones del sistema nervioso central. Y por ende, ahí ya por primera vez se dijo, no, esto es otra cosa. Entonces, esa reemergencia de un virus que antes sabíamos que probablemente tal vez no causaba grandes problemas,
ahora sí se convertía en un problema de salud pública. Así que yo creo que esas son las tres formas de poder describir o definir las tres líneas específicas de No, la pregunta. excelente, lo has hecho muy bien y yo creo que la población está ahora mejor orientada. Otra cosa, preparándonos para la segunda y tercera parte del programa, eh, háblanos un poquito de la importancia que tiene el conocer el asunto de qué son los vectores. Porque oímos mucho hablando del Ujú. control de los vectores, enfermedades transmitidas por vectores. Sí. Eh, eh, ¿Qué Un, significa un eso? vector es una estructura viva o no viva que facilita la transmisión de cualquier tipo de microorganismo de un individuo a otro. Y cuando digo vivo o no vivo, es porque sí es verdad que nosotros siempre asociamos a vector a un mosquito, por ejemplo, que está vivo. Sin embargo, cuando nosotros tocamos una superficie que puede tener un microorganismo, en el mismo se convierte en un vector de transmisión. Por ejemplo, el envase del agua de nosotros, que nosotros tocamos y otra persona la toca, nuestros celulares se pueden convertir en vectores inanimados de transmisión de Importante, enfermedades. importante. Por lo tanto, esos dos elementos son importantes también considerarlo. Los vectores que son animados, que son vivos, son los que la mayoría de nosotros relacionamos con muchas enfermedades. Pueden ser mosquitos, pueden ser garrapatas, pueden ser chinches, pueden ser inclusive mariposas, moscas, se pueden convertir en vectores de transmisión de cualquier tipo de O microorganismo. sea, le podemos llamar reproductores de las enfermedades. Efectivamente, facilitan ese trayecto que se va a dar probablemente entre una persona u otra, ellos lo aceleran y lo facilitan. También hay que saber que hay algunos microorganismos que necesitan estrictamente a un vector para poder transmitirse. Por ejemplo, los virus que utilizan a mosquitos para su transmisión necesitan estrictamente a un mosquito para poder transmitirse porque no hay transmisión de persona a persona. Por ejemplo, nosotros no conocemos transmisión persona a persona de dengue, a menos de que sea sangre contaminada, que en el momento la transfundieron y no le hicieron una prueba, o tal vez porque se haya transmitido de madre a hijo, que sí se ha descrito, muy raro, pero sí se ha descrito su transmisión de madre a hijo. Y en el caso de Zika, que sí se pudo demostrar y establecer en el 2015 que se podía transmitir de persona a persona. Pero la mayoría de las enfermedades vectorializadas necesitan a un vector obligatoriamente. Y de hecho, una de las características evolutivas que tienen esos microorganismos es que se pueden multiplicar dentro del vector. Es decir, si una mosquita pica a una persona que tiene dengue, el virus del dengue puede reproducirse dentro de las glándulas salivales de esa mosquita. ¿Bien? Y por Ahora que eso le tú hablas muy facilita la transmisión. específicamente, yo sé la respuesta, pero el público no lo sabe. Eh, Vamos a hacer una pequeña revisión a la audiencia de la entomología, que tiene que ver con los mosquitos, Sí, entre otras cosas. Y dinos, efectivamente, quién pica y transmite es la es hembra, la hembra. efectivamente. Eh, Háblanos un poquito del ciclo habitual cuáles son los mosquitos que usualmente Ujú. transmiten no solamente dengue, sino, como ha Sí, dicho, chikungunya, zika y muchos y otros. otros. En República Dominicana es endémico o son endémicos los ¿Qué es mosquitos. endémico? Endémico significa que se dan las condiciones dentro de una geografía determinada, de nuevo, la importancia de la geografía, eh, que se dan dentro de de un lugar, un país, una región, una comunidad, una provincia, que facilitan que ese vector se mantenga. Puede ser un vector, puede ser un virus también. La palabra endémico se aplica a Significa muchas cosas. que es de aquí. Efectivamente, aquí se dan las condiciones para que perdure circulando ese microorganismo. Por lo tanto,
Esos vectores tienen elementos que le facilitan en el medio ambiente que ellos puedan perdurar aquí y que obviamente mantengan un ciclo todo el tiempo de incremento de poblaciones, disminución de poblaciones, ya sea por la temperatura, ya sea por la lluvia, ya sea por muchísimos factores, ¿eh? Y eso obviamente, desde el punto de vista endémico, le va a mantener o va a perdurar en el tiempo. Y eso obviamente hace que para nosotros, cuando vamos a hacer intervenciones de salud pública, entendamos que tenemos que considerar esos factores cuando vamos a tal vez eliminar un vector o no. Ok. Nosotros vamos ahora, con el permiso tuyo, Robert, a hacer una pequeña pausa y regresamos en breve. No se muevan. Estamos de regreso con el doctor Paulino Ramírez. Nos quedamos hablando de los vectores, específicamente de los mosquitos y muy específicamente del dengue. Y tú hablabas que la transmisión es básicamente por picadura de mosquito, la hembra es la que pica, pero me gustaría que revisáramos un poquito cuál es el ciclo de vida del mosquito y cómo el cambio climático está afectando la reproducción de los mosquitos en el día, en la actualidad. Para los que nos están escuchando en la casa, si hay niños que están en el colegio, aprendieron que dentro de nuestra sangre hay unas células que se llaman eritrocitos, Los glóbulos rojos. que tienen en su composición hemoglobina y que tienen también hierro. El hierro y la hemoglobina son dos componentes que necesitan las hembras de los aedes para que sus huevos se endurezcan. Es decir, que cuando ellas vayan a ponerlo, puedan aguantar los efectos de la temperatura, de la resequedad. Inclusive, una de las características evolutivas que tienen los aedes es que pueden poner un huevo hoy y eso se puede quedar ahí durante meses. Y cae un poquito de agua y ese huevo que tenía 6 meses esperando a que lloviese, inmediatamente eclosiona. Y una cosa también importante es que desde el punto de vista evolutivo, los aedes evolucionaron en África, evolucionaron en espacios en el que no necesitaban mucha agua. Por lo tanto, nosotros a veces asociamos los tanques de agua como lugares donde van a crecer las larvas de los mosquitos. Pues no, en un cascarón de huevo, en un espacio pequeño, donde caiga agua de la lluvia, ese es un lugar donde probablemente una hembra va a colocar sus huevos y van a salir las larvas. Dicho eso, inmediatamente el huevo es colocado, eclosiona y se convierte en lo que los niños le llaman gusarapo, que lo colectan para echárselo a los pececitos cuando tienen pecera. Bueno, esas son larvas en realidad. La larva es la siguiente etapa del mosquito, que luego cambia a una larva intermedia y ya luego a un adulto. Ese ciclo normalmente en diferentes especies de aedes puede tomar entre unos 7 a 8 días. Sin embargo, los periodos de eclosión de los mosquitos son muy sensibles a los cambios de temperatura. Quiere decir que nosotros ese periodo de tiempo se puede o prolongar o se puede acortar, dependiendo de la temperatura anual. Durante este periodo del año, por ejemplo, en estos meses, la eclosión de huevos se lentifica. ¿Por qué? Porque vamos a tener temperaturas frescas. Vamos a tener temperatura de 20 y pico de grados, que eso no necesariamente acelera el proceso. Van a salir como quieran, se van a convertir en adultos, pero en menor cantidad y en un periodo de tiempo más largo. Sin embargo, en los periodos calientes, en el que la temperatura excede los 33, 32 grados,
el periodo de tiempo se acorta. Ujú. Y en 4 días nosotros vamos a tener que esos huevos que se depositaron van a salir y se van a convertir en adultos. Wow. Quiere decir que se reduce a la mitad. Pero además, los adultos, las adultas, ponen más huevos. ¿Cuántos huevos más o menos pone una mosquita? Normalmente entre 50 y 100 huevos por ronda de vida, porque un adulto de un mosquito puede durar aproximadamente 20-25 días aproximadamente. Así que eso lo va a hacer durante su vida. O sea que la vida de un Prácticamente. mosquito es básicamente menos de un mes. Efectivamente. Alimentarse de florecita, picar gente y poner huevos. Pero que ya establecimos que la que pica es la hembra. Exactamente. Y entendemos que quien pica es la hembra precisamente porque utiliza esos componentes de la sangre de Para los el huevo. mamíferos para poder poner los huevos. Y otra cosa que la gente siempre se pregunta es, ¿cuán lejos viaja un mosquito? Porque desde el punto de vista de salud pública también es Sí. importante identificar Ujú. las áreas potenciales, que ya tú Sí. acabas de decir, donde hay acúmulo de agua. eh, y la gente a veces piensa que el mosquito puede viajar largas distancias. No, ¿Cuáles son las distancias? Y la no, no. altura también, porque a veces la gente decía, óyeme, Sí. pero estos mosquitos de ahora llegan al Al quinto o al sexto edificio. piso. Al edificio, sí, sí, sí. Eso ha cambiado de atrás hacia adelante. El tema de la altura ha cambiado mucho, porque en nuestro país se asociaba a los lugares montañosos como lugares donde era menos probable que te picaran los mosquitos. Sin embargo, nuestras montañas se están calentando. Por lo tanto, ya tú encuentras mosquitos en una altura bastante importante. Ujú, Respecto a la distancia, por lo general los aedes son mosquitos vagos, no les gusta irse muy lejos. ujú. Sin embargo, nosotros les facilitamos que ellos puedan llegar a muchos lugares porque ellos se meten a veces dentro de los carros, Sí. nosotros los llevamos de un lugar distante, los aviones también se pueden entrar. El Quiere decir, elevador, por ejemplo, para en llegar a un el piso 12. elevador, efectivamente, desde abajo del sótano suben hasta el piso 12 y allá arriba salen. Pero normalmente un mosquito se va a quedar entre 1 y 1.5 kilómetros a su alrededor. O sea que si usted tiene mosquito, eso está creciendo Está en la ahí. zona. Exactamente. Eso usted lo tiene ahí en su casa. Ujú. Otra cosa que quiero aprovechar tu presencia aquí, Robert, es insistiendo con el asunto de la prevención. Y tú nos hablabas de los vectores y la posibilidad de que estructuras no vivas, como por ejemplo este mueble, Ujú. pudiese ser, o el celular, pudiese ser un vehículo de transmisión de enfermedades. Sí. Eh, Se estila mucho, y sobre todo después del COVID, el uso del gel con alcohol. Sí. Eh, Mitos y realidades. O sea, qué cosas nosotros debemos promover para Ujú. la desinfección o Sí. con qué frecuencia debemos, la utilización del lavado de manos, cuánto puede contribuir, no solamente para esto, sino para reducir las enfermedades infecciosas en general. Sí. El alcohol de mano se convierte en un fijador a largo plazo de microorganismos. Debe de ser considerado como algo que podemos utilizar por muy poco tiempo. Terminamos de hacer alguna actividad, utilizamos un poquito de gel de manos, pero lo mejor y lo más correcto es que utilicemos agua y jabón para lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque de nuevo, los geles de mano vienen con otros componentes que lo que hacen es que fijan una película en la mano, como si fuese una capa, que lo que hace es que fija microorganismos y ayuda obviamente a que ocurra la transmisión. Por ejemplo, en algunos estudios hospitalarios, desde el punto de vista de transmisión nosocomial, aquellas personas que solamente utilizaban gel de mano para higienizarse sus manos tenían mayor probabilidad de transmitir infecciones hospitalarias o intrahospitalarias que aquellos que utilizaban lavado de manos de manera frecuente. Siempre se recomienda que después de hacer cualquier actividad, después de tocar una superficie, como por ejemplo nosotros cuando terminemos de estar aquí en esta mesa, vayamos al baño y nos lavemos las manos. No existen datos concluyentes respecto a tiempo.
Sin embargo, sí hay un consenso de que entre los periodos, entre 1 hora y 2 horas, es el periodo más recomendable de que deba de ocurrir un lavado de manos después de haber hecho cualquier tipo de actividad, ya sea de tocar superficie o de hacer un procedimiento, etcétera, etcétera. De nuevo, todo va a depender, obviamente, de los recursos que se tengan dentro de un espacio y el tipo de agua que utilicemos. Porque si el Exacto. agua está contaminada, Sí, entonces lo que estamos llevando es contaminación, exacto. no estamos haciendo Hay, grandes hay que cosas, balancear y tener efectivamente. en consideración que además del alcohol gel, que es muy Exacto, útil y fue muy útil en tiempos también de la pandemia, exactamente. en situaciones donde no Sí, hay cómo hacerlo, efectivamente, pues utilizarlo efectivamente. como Como fuente un, principal exacto, y no olvidarnos lavarnos las manos con agua y jabón. Un agua que sea un agua, como sí, tú acabas de mencionar, que sea, que no esté sí. contaminada. Y aplica igual, ahora ya fuera de COVID-19, que el COVID-19 no se ha ido, ¿eh? O sea, tenemos casos de COVID-19, pero ahora con los virus respiratorios durante esta temporada, que vamos a tener muchos casos de influenza, probablemente, ese tipo de estrategias también son útiles. O sea, el uso de alcohol en gel en espacios, por ejemplo, laborales. Estoy haciendo algún trabajo, utilizo un poquito de gel porque no me da tiempo tal vez en poco tiempo a lavarme las manos, Exacto. pues eso también ayuda. Eso se llama higiene comunitaria. La higiene que yo practico para que las personas que me quedan alrededor puedan prevenir que sea transmitido cualquier tipo de microorganismo. Ahora que hablaste de influenza, que eh, es un elemento que no solamente está a finales de año, sino que como nosotros tenemos Sí, ya los norte y ciclos. sur, y volvemos a la geografía, Sí, efectivamente. cuando nosotros estamos en invierno, Sí, sí, sí. ellos están en verano, en el sur, Y al revés. y al revés. De Sí, manera tal que por eso es tan efectivamente. importante nosotros abundar Claro. sobre eh, la protección, la Sí. prevención a Y través de la somos, vacuna. y somos un Pero antes de que país hablemos, turístico, que claro, eso claro, significa que viene mucha gente de mucha gente de muchos lugares. Sudamérica sobre todo. Exactamente. Antes de que hablemos de las vacunas y su importancia, y ya que hablamos de virus respiratorio, que están el año entero, Sí. más predisponentemente en la época final del año que en el centro, háblanos de las barreras, de las mascarillas Ujú. y qué tipo de mascarillas son las que realmente debemos consumir. Sí, es muy interesante. Em, Hace poco se publicó un libro muy interesante sobre lo que aprendimos para la pandemia de la COVID-19 y lo que podemos hacer para el futuro. Ostenhol, que es un salubrista muy prestigioso de los Estados Unidos, eh, hizo una revisión sistemática de cuáles cosas funcionaron y qué cosas no funcionaron durante la COVID-19. Y uno de los elementos que coinciden todos los autores es que una de las herramientas no farmacológicas que mejor funcionó fueron las mascarillas. Wow. ¿Y ahora qué tipo de mascarillas? Las mascarillas quirúrgicas y las N95. Quiere decir que las mascarillas de trapo, las mascarillas que no inventamos, en realidad no Que funcionan. hubo un Exactamente, arsenal. exactamente. El ingenio del Muchos dominicano y del artesanos, latino exactamente, no tiene límite. exactamente, muchas mascarillas artesanales que se inventaron. En realidad sí demostró, sí, la mayoría de datos son concluyentes de que sí, de que funcionaron. Por lo tanto, las mascarillas siguen siendo un elemento que nos puede ayudar a nosotros a controlar la transmisión, ¿eh? Específicamente en personas sintomáticas respiratorias, porque eso es importante saberlo. Las mascarillas se deben de utilizar en la persona que tiene síntomas, no las personas que no tienen síntomas. Y eso, primero, por la disponibilidad. No podemos tener a todo el mundo con una mascarilla puesta, como pretendimos en un momento hacer, sino que tenemos que saber quiénes son sintomáticos respiratorios a esos, recomendarle el uso. Y si tenemos la N95, mejor. ¿Bien? Exacto. Pero
pero sí, o sea, es concluyente eso. Eh, la, la bandeja con alcohol o con cloro que poníamos en la puerta no funcionó. Y los datos describen que no era una estrategia necesaria. Okay. Que las señalizaciones en el piso para la distancia tampoco funcionó, porque el virus tenía una facilidad de transmisión en micropartículas muy pequeñas, que podían llegar mucho más lejos que la distancia que estipulamos, que era la distancia que podíamos utilizar en espacios cerrados. Y sobre todo cuando hay, por ejemplo, tos o estornudo, ¿no? Efectivamente. Sí. Que lavar el plástico del supermercado, la compra, quitaron la ropa cuando veníamos del supermercado, eso tampoco funcionó. Sí. Así que nos quedamos con las mascarillas como Bien. una alternativa para los virus respiratorios. Excelente reflexión. Vamos a hacer la pausa que sigue para entrar en la parte final del programa de hoy. Volvemos en breve. De regreso con el doctor Robert Paulino en la tercera parte del programa de hoy y nos quedamos hablando de virus respiratorio, de lavado de manos, de uso de barreras como mascarilla, vacunas. Explícale a la población, Robert, ¿cómo funciona eso? O sea, me pongo una vacuna, ¿cómo eso me ayuda a mí a fortalecer mi sistema inmunológico? Para que podamos colaborar y darnos cuenta de que lo vimos con el COVID, que hubiera pasado si no hubiésemos tenido disponibilidad de vacunas a tiempo. Pero no solamente con el COVID, nosotros lo hemos visto con la poliomielitis y lo hemos visto con el sarampión, que lamentablemente en aquellos lugares donde hay esa política de antivacuna o grupos en contra de la vacunación, estamos viendo brotes de sarampión que no se veían. Entonces, ¿cómo, para que la población lo pueda entender, cómo funciona la vacuna? Y obviamente, si todas las vacunas son inyectadas. Todas las vacunas son potencializadores del sistema inmunológico. Y cuando digo, lo digo de manera categórica, es porque hay la falsa convicción de que las vacunas funcionan para prevenir que las personas se infecten. ¿Bien? En realidad las vacunas, salvo por ejemplo polio, no previene que ninguna persona se vaya a infectar con algún tipo de microorganismo. Lo que hacemos es entrenar a nuestro sistema de defensa para cuando entre en contacto con el microorganismo del cual nos hemos vacunado, nosotros tengamos herramientas inmunológicas para eliminar a ese microorganismo de manera rápida y específica. ¿Por qué? Porque las enfermedades aparecen precisamente porque nuestro sistema inmunológico no tiene la capacidad para responder de manera oportuna ante todos los microorganismos a los que nosotros nos exponemos. Entonces, aquellos que pueden provocar complicaciones, la mayoría de ellos hemos ido creando un arsenal de vacunas. La mayoría de las vacunas se pueden utilizar de manera inyectable, pero hay vacunas que se pueden también poner de forma oral. ¿Bien? Y esas vacunas que son de forma oral, el mejor ejemplo que tenemos es la vacuna de polio, que la que nosotros utilizamos en la actualidad es una vacuna oral, se pone por gotitas a los niños. La mayoría de los adultos nos exponemos a vacunas que son inyectables, como la misma influenza. Ahora, hay vacunas de influenza que también se pueden poner intranasales, es decir, que se pueden poner directamente en la nariz, como si fuese un spray. ¿Bien? Y ese es otro ejemplo de cómo el sistema inmunológico puede ser estimulado para que si el virus pasa por vía respiratoria, ahí mismo el mismo sistema inmunológico lo atraque. Y que tengo entendido también, ahora que hablaste de la vacuna de polio oral, que está dando mejores resultados la vacuna inyectada. Sí.
Y es Hay un elemento que hay que traerle a la población, porque Sí. es probable que alguien que le oferten la vacuna Sí, inyectada, sí, que no conozca esta información, claro. pues diga, pero si está oral, ¿por qué no me la dan? Sí. Algunos estudios han demostrado que, bueno, lo que pasa es que la vacuna oral es una vacuna muy vieja y ha permitido que en algunos entornos ya su eficacia no sea tan alta. Sí. Entonces se ha empezado a cambiar dentro de algunos esquemas de salud la vacuna de polio inyectable, que también se creó precisamente en la misma época que la oral, pero que nunca tuvo una distribución No masiva, tuvo salida. porque obviamente era una vacuna que necesitaba una jeringa, que necesitaba una persona Sí. entrenada, o sea, había muchos elementos que hacían que no fuera tan fácil como tú tomar gotita y ponerse en la boca Sí. a los bebés. Entonces, las vacunas, todas, están asociadas a una reducción en la mortalidad y a las complicaciones asociadas a una enfermedad Y determinada. eso está determinado por la evidencia científica. O sea, Efectivamente, eso no hay que salir a buscarlo, eso está demostrado. Ahí efectivamente, hay datos. Y yéndonos un poquito más atrás del polio sí. y de otras enfermedades infectocontagiosas. Señores, revisen, ahora que estamos hablando de los bachilleres y la Ujú, secundaria, revisen la parte de la historia, la cantidad de gente que murió por la viruela sí, y efectivamente. cómo a partir del año 76 Sí. fue erradicada esa enfermedad que Ujú, mató más de 400 millones de personas. efectivamente. ¿Y qué la erradicó? Una vacuna. Entonces, ahí está la evidencia, ahí Una, está la una, historia. una vacuna que empezó de manera bastante rudimentaria. Ahí, uno de los de la historia más bonita que tenemos en la salud pública es la historia de la erradicación de la viruela. Porque la viruela se empezó a utilizar la vacuna cuando nosotros teníamos barcos de navíos de vela. Imagínese usted, Sí, llegar desde España a las colonias españolas en un barco, una vacuna, porque obviamente la vacuna fue identificada exitosa en Europa. sí. Por lo tanto, cruzar el Atlántico y llegar a este lado, imagínense ustedes. Y nosotros fuimos el primer continente libre de viruela. Y fuimos el primer continente del mundo libre de polio. Y fuimos el primer continente del mundo en controlar el sarampión. Y vemos como hoy estamos frente a la puerta de tener enfermedades que se suponía que ya habíamos eliminado y las tenemos de nuevo. O sea, Entonces nosotros pudiéramos, ante brotes de sarampión, pudiéramos hablar de reemergente. sí, es un virus reemergente. Okay. El sarampión, mi generación no aprendió a manejar casos de sarampión. No. De hecho, Ustedes sí, pero nosotros no vimos claro, eso. claro. Nosotros no En vimos la eso. escuela de medicina, nosotros tenemos que recurrir Sí. a Hay que volverlo a revisar incluir. casos clínicos Sí. donde hay Efectivamente. videos o donde hay Sarampión, fotografía viruela, para mostrarle a los estudiantes cómo efectivamente. se ve y a los residentes también, Efectivamente. porque la única manera que usted tiene de poder sospechar Claro. que esa fiebre con erupción y Ujú. características típicas Podía ser. del sarampión pueda ser es Exactamente. teniendo en la Claro. memoria fotográfica Efectivamente. pues esa parte. Sí, así mismo es. Y eso es interesante porque estamos teniendo que revisar de nuevo la literatura Sí. de lo que le estamos enseñando a los futuros médicos ahora. Ya tenemos que incluir cosas que antes no pensábamos que íbamos a tener. Bien, una parte que yo no quiero dejar de tocar y que es un elemento que te distingue porque eres una persona que has estudiado el virus de inmunodeficiencia humana, pero además de eso pertenece a diferentes organizaciones y trabaja muy de lleno con poblaciones vulnerables con el virus de inmunodeficiencia humana. Sin entrar en mucho detalle en la parte histórica, porque Si no, el programa tomaríamos entero lo pudiéramos pasar en la exactamente. historia, vamos a tocar rápidamente, Robert, los aspectos históricos, cuándo aparece ese virus, Ujú, cuál es el desarrollo de, de el SIDA, ujú, que es la enfermedad cuando se ujú, deja caminar el virus, ujú. y qué estrategias y elementos nosotros tenemos para que un paciente infectado con VIH, Sí, en primer lugar, pueda durar una sí, vida normal
Y para eso podemos usar al deportista Magic Johnson, que Efectivamente. tiene ya más Un buen ejemplo, sí, precisamente. de 30 años, ¿no? Sí, sí, sí. Con haber sido detectado Sí. portador del virus y que no tiene ningún tipo de problema. Y lo último que está saliendo, que es el asunto de la prevención. O sea, que nos toques esos temas, por favor. Brevemente, en 1981 se reportan los primeros casos de una enfermedad muy rara en un grupo de población en Los Ángeles y en Nueva York. Esos casos se asociaron a cánceres y a neumonías que aparecían normalmente en personas que eran envejecientes. Es decir, que a los médicos cuando vieron los casos les pareció muy extraño que gente joven empezara a desarrollar sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer, y neumonías por un hongo. Y por eso los departamentos de epidemiología en los Estados Unidos empezaron a llamar la atención respecto a eso. 1983, un equipo de investigadores en París aislaron el agente causal de lo que en ese momento se conocía como síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Todavía no tenía un nombre el virus porque no se había descubierto. Y en 1985, 1987, se hacen las primeras pruebas de detección. Quiere decir que desde el 81 hasta el 87 muchas personas murieron sin saber qué tenían. Y si nos movemos un poquito más, solamente hasta 1993 es cuando tenemos por primera vez medicamentos autorizados para el control de la infección. Y esos medicamentos llegaron a la República Dominicana en el 2003. Wow, 10 años. Quiere decir, efectivamente, 10 años después es cuando nosotros empezamos a tratar a las personas que viven con VIH en la República Dominicana. Desde ese momento se asociaba que los medicamentos causaban muchos efectos secundarios. Sin embargo, hoy día nosotros tenemos medicamentos de tercera y cuarta generación de antirretrovirales que se toman una sola vez al día y que tienen muy pocos efectos adversos. Y eso obviamente ha cambiado la calidad de vida de las personas que tienen VIH, además de que ha mejorado significativamente el acceso. El acceso al tratamiento antirretroviral, por ejemplo, en la República Dominicana es gratuito en el 100% de los casos. Por lo tanto, las personas no tienen que salir a la calle a pedir por eso, porque el programa lo tiene. Solamente tienen que acercarse a una unidad y van a recibirlo. En la República Dominicana hay 89 unidades en todo el país que distribuyen medicamentos antirretrovirales. Normalmente, eso es importante que la gente lo sepa y lo conozca. Exactamente. Normalmente están en unidad de atención primaria y también en algunos hospitales regionales y de tercer nivel. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? ¿Cómo la población pudiera identificar dónde están esos lugares? ¿Hay algún lugar en el que ellos puedan? La verdad, todas las unidades están distribuidas en el país entero. E inclusive, si una persona recibe un diagnóstico en un lugar privado como un laboratorio, el laboratorio le va a dar un listado de los lugares que más cerca le quedan para que puedan ir a recibir tratamiento de inmediato. O sea, que no se le entregue el resultado y váyase para su casa, sino que se le dice... Tengo entendido que la única prueba que yo recuerde que tiene para hacerla, tiene que tener una indicación y además tiene una consejería, ¿no? Sí, o ya eso se eliminó. Sin embargo, en la práctica no se hace. O sea, en realidad cuando usted va a un laboratorio, usted autoriza, sí necesita tener una autorización escrita de la persona que se le realiza la prueba de VIH, porque es ilegal mandar a realizarle una prueba de VIH a una persona. O sea, es ilegal inclusive para trabajar en un lugar que se le haga una prueba de VIH. Sin la autorización, sin porque si lo su autoriza la persona no hay problema. Efectivamente, o sea, la persona tiene que saber que se le está realizando porque si no es ilegal. Al menos en la mayoría de los casos no aplica, a menos que tú estés trabajando en algún lugar que se necesite conocer tu estatus de VIH. Pero la ley es muy explícita en eso. Entonces, en los laboratorios, tú das tu autorización y tu prueba se te realiza y no necesariamente tiene que pasar por una consejería. En los hospitales sí se hace con más frecuencia, porque hay departamentos de salud mental
que se encargan de hacer eso. Pero, por ejemplo, en los laboratorios privados eso no lo tenemos. Sí. Una pregunta que yo entiendo que es muy importante. La prueba diagnóstica, porque un problema que existió hace mucho tiempo, en los años 90, cuando teníamos ya el virus declarado, identificado y ya con medicación como tal, Sí. era el asunto de tener pruebas de laboratorio Ujú, que pudieran darnos positivo ujú. sin ser reales. Háblanos un poquito de Y al esas, revés, nos dieron exacto, negativo o pruebas y ser negativas. Háblanos positivo. un poquito de eso, Ujú, sobre, desde el punto de vista del laboratorio, ujú, qué pruebas ustedes indican sí. y cómo usted está seguro de que ese paciente tiene el virus y entonces los potenciales síntomas, si ese Ujú, paciente no se le diera tratamiento y los tratamientos que aparezcan. ustedes tienen al día de hoy. Sí, lo que pasa es que en los 90 teníamos pruebas de laboratorio que dependían de los anticuerpos que se formaban por nuestro propio sistema de defensa frente al virus. Y esos anticuerpos se generan 3 meses después de tener la infección. Por lo tanto, las pruebas durante los primeros 3 meses del contacto salían negativos, pero en realidad lo que estaba era un periodo de ventana, que es como se le llamaba a ese periodo. Hoy día, nosotros utilizamos pruebas antigénicas, pruebas muy parecidas a la de Buscando el COVID-19, virus. porque lo que tú buscas es una proteína específica del virus. Y esos periodos entre que ocurre la transmisión y sale positivo se reduce a 4 a 5 días. Wow. O sea, tan temprano como 4 a 5 días te Una puede dar semana. una prueba, efectivamente, te puede dar una prueba de ese tipo positiva. Y obviamente eso nos ha cortado una cantidad de tiempo valiosísimo. Y obviamente que las personas no reciban un diagnóstico a tiempo es uno de los elementos fundamentales para nosotros poder eliminar el SIDA. Cualquier persona que tiene VIH no va a desarrollar SIDA. Bien, pero para tener SIDA hay que tener VIH. Bien, entonces, eso significa que si yo no tengo el tratamiento de manera oportuna, Estás expuesto. tu sistema inmunológico va a empezar a dañarse y van a empezar a aparecer infecciones oportunistas como la tuberculosis, como las neumonías de diferentes tipos de diarrea, y obviamente eso es lo que causa que las personas fallezcan por SIDA, porque esas infecciones oportunistas son lo que realmente le quitan la vida a las personas. Empezar el tratamiento antirretroviral tiene dos beneficios fundamentales. Uno, que mejora la calidad de vida de las personas y su sistema inmunológico va a mejorarse, por lo tanto, va a tener una expectativa de vida como la de cualquier persona. Y segundo, que cuando ya tú tienes un tiempo de más de un año con el tratamiento y tu carga viral, que es la cantidad del virus que hay en la sangre, se mantiene en condiciones o en niveles muy bajos, tú no transmites la infección. Por lo tanto, que las personas que tengan VIH y reciban tratamiento se convierte en una medida de prevención secundaria, Ujú. porque tú vas a prevenir que las demás personas no se infecten y por consiguiente para ellos sería un tipo de prevención primaria. Para una persona que ya tiene VIH sería de tipo 2. ¿Qué otra cosa más tenemos? Que se pueden utilizar medicamentos antirretrovirales para prevenir las nuevas infecciones. Y a eso se le conoce como profilaxis previa exposición. La PrEP, que es el acrónimo que utilizamos, se debe de utilizar todos los días antes de tener algún tipo de contacto sexual. Si en el caso de la persona no utilice, por ejemplo, barreras como los condones, pues PrEP puede ser una herramienta, además de los condones, para prevenir las nuevas infecciones. Ahora, en la actualidad, y eso usted me lo preguntaba al principio, tenemos nuevos medicamentos que son inyectables, que se han convertido en el gran hallazgo. De hecho, del 2014 fueron los medicamentos inyectables de larga administración o de larga duración. Los medicamentos de larga duración se pueden administrar cada 3 meses o cada 6 meses. Wow. Y lo que la mayoría de los estudios clínicos han demostrado es que en personas que recibieron una inyección cada 6 meses, la transmisión del VIH fue cero. Wow.
Es decir, que realmente tener medicamentos inyectables ha demostrado ser una herramienta vital en la reducción y la eliminación de la transmisión del VIH. Excelente programa, Robert. Yo creo que hemos cubierto bastante bien, hemos orientado a la población sin duda. ¿Dónde estás? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde te localizas para cerrar el programa? En la parte clínica, estoy en el Centro de Orientación e Investigación Integral, el COIN, que es una ONG que trabaja con personas que viven con VIH, aquí en Villas Agrícolas, está bastante cerca de aquí también. Y bueno, en la Universidad Iberoamericana, donde tengo la parte académica. Excelente. Bueno, pues yo creo que hemos cumplido con la misión de orientación en vida y salud en comunidad. Agradecer al doctor Robert Paulino su presencia. Extrañar a nuestra coproductora que por razones de causa mayor no está, la doctora Angie Esteves. Y a ustedes un saludo afectuoso y nos esperamos la próxima semana por aquí, por Televida, el canal de la familia. Muchas gracias. Este programa llega a ustedes gracias a